Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer y como siempre yo voy a leer un guión escrito por nuestro guionista Callum. Lo voy a leer completo, yo no lo he leído antes, no tengo idea de qué va este caso que vamos a leer hoy y lo vamos a ir descubriendo juntos a medida que yo voy leyendo y voy haciendo comentarios entre medios y sí, hace falta. Si estás viendo este episodio en YouTube, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cuando tenemos un episodio nuevo todas las semanas, que tenemos 2 episodios a la semana. Si nos estás escuchando en podcast, que sonamos en todos los lados donde suene podcast, ahí estamos. Déjanos un review, también déjanos un review por allí, eso nos permite crecer y que más personas nos descubran. Con eso vamos a comenzar con este caso que se llama el ABC o el ABC de los asesinatos más sanguinarios en Sudáfrica. Septiembre de 1995, Nelson Mandela, el presidente más popular de Sudáfrica, canceló un viaje al extranjero para atender un problema grave. Junto a varios oficiales del Departamento de Justicia, viajó a Boksburg, un lugar al este de Johannesburgo, para dar una conferencia de prensa. Se dirigió al pueblo por televisión nacional para pedirles ayuda en identificar a la persona que inundó de crímenes a la nación durante más de un año, conocido por los medios como el ABC Killer. Sí, no suena muy intimidante, le eligieron ese nombre simplemente porque las víctimas aparecieron en las vecindades de Atteridgeville, Boksburg y Cleveland. Cero creatividad aquí. Para ese momento, aunque las autoridades aún no lo sabían, ya el asesino tenía 31 víctimas encima y le faltaban al menos 5 más. Se estima que en total pudo tener unas 72. Pero en todo caso, más allá de las cifras, hasta esa fecha el ABC Killer era el peor asesino en serie de la historia de Sudáfrica. Esta es la historia de sus juegos enfermizos, de sus orígenes complicados y de su captura dramática por parte de uno de los mejores detectives de Johannesburgo. Por lo menos sabemos que lo agarraron, así que pareciera que hay un final en donde se hace justicia. A de atroz. Un año antes del pronunciamiento en público de Mandela, comenzaron a aparecer los cuerpos en terrenos alrededor de los suburbios de Cleveland, en Johannesburgo. El primer cadáver fue descubierto el 17 de julio y tenía 3 mensajes escritos en el cuerpo. She a bitch, así como escrito como ella es playa, como bitch. Así que no sabía escribir, parece este ser. I am no fighting with you, please. Yo no pelear contigo, por favor. We must stay here for as long as you don't understand. Debemos quedarnos aquí mientras no entiendas. El asesino como que era E.T. ¿No les parece un poco irónico que alguien cuyo apellido mediático es ABC Killer tenga tantos problemas de ortografía? A lo mejor los mensajes eran para la policía, para opacar o justificar semejante atrocidad. La mujer fue golpeada, violada y estrangulada. El asesino le cubrió la cara con una prenda de ropa y la enterró bajo piedras. Identificaron a la víctima como María Monene Monama, de 18 años. Durante los 6 meses siguientes se encontraron más cuerpos. Algunas fuentes dicen que fueron alrededor de 15. Todos asesinados bajo el mismo modus operandi. Todas las víctimas eran mujeres, jóvenes, negras y desempleadas. Tenemos otro incel por aquí, asesino. Parece que las engañaron y atrajeron hacia áreas remotas de la ciudad, donde el asesino las violó y las estranguló. Algunas tenían los ojos vendados o las manos y los pies atados. El arma asesina casi siempre era la ropa interior de la víctima, wow. En algunos casos el asesino llamó a los familiares de la víctima para atormentarles y obtener placer con ellos. Jesus, enfermo de La policía de Sudáfrica no estaba acostumbrada a ese tipo de asesinos en serie, metódicos y organizados. La criminóloga Rika Snyman explica que durante el apartheid, crímenes como ese quedaban fuera del radar, siempre y cuando se limitaran a barrios marginales predominantes negros. Pero después de la caída del apartheid, empezaron a rastrear casos y vincular asesinatos, lo que produjo una ola de identificación de víctimas. Un total de 117 hasta la fecha, lo que posicionó a Sudáfrica como el tercer país con la tasa de asesinatos más alta del mundo. El arresto de David Selepe. En poco tiempo, la policía actualizó el conteo porque el asesino de Cleveland cometió un grave error. Los detectives entrevistaron a los familiares de las víctimas y descubrieron que muchas tenían citas cuadradas con un tipo misterioso que supuestamente les tenía una oferta de trabajo, aprovechándose de la necesidad horrible de estas pobres mujeres de trabajar. Eso explica la ropa formal que vestían, menos mal que el reclutador miserable quedó al descubierto al poco tiempo. A la segunda víctima la encontraron muerta el 6 de agosto, una joven llamada Amanda Tete. En diciembre de ese año, la cámara de un cajero registró a un hombre retirando dinero con la tarjeta de crédito de ella. Se trata de David Selepe, originario de Johannesburgo.
a quien se le imputó el cargo de asesinato de esa chica de 26 años y quedó como sospechoso de al menos otras 5 muertes en el área. Potencialmente podían ser 15. Los investigadores no pudieron sacarle casi nada porque a la semana siguiente los titulares anunciaron: la policía mató al sospechoso de los asesinatos en serie. Esto suena a que esto no fue así. La versión de los policías es que mientras hacía un reconocimiento en varios lugares donde ocurrieron los asesinatos, David Slepe agarró una rama de árbol del suelo y golpeó a un detective con ella. La estaba alzando de nuevo cuando otro oficial le disparó en la cabeza. Ese mismo día murió en el hospital. El policía que disparó fue exonerado porque actuó en defensa propia y el otro fue tratado por su dolor de espalda. Otro caso cerrado. Buen trabajo, chicos. Esto tiene toda la pinta de que esto es demasiado mentira, o que este no era el asesino, o que habían varios, una cosa así. A ver, lo que tenemos que preguntarnos ahora es si el ABC Killer, a este punto solo el C Killer, ya estaba bajo tierra. ¿Por qué no dejaron de aparecer cadáveres? En los 6 meses siguientes hubo muchas muertes en los alrededores de Atteridgeville, Pretoria, al norte de Joburg. Se asignó un comando especial en el equipo de asesinatos y robos de Pretoria para investigar esos crímenes, y la tarea fue encontrar el vínculo entre cada uno. Descubrieron que todos tenían la misma metodología que los de Cleveland, es decir, o la policía atrapó al que no era, o el que atraparon no actuó solo. Lo grave es que sus métodos eran cada vez más atroces. El 12 de abril de 1995, Leta Nomtanda Solangamandla, de 25 años de edad, fue encontrada muerta en las afueras de la ciudad. Era la 4ª víctima del año. Al día siguiente encontraron el cuerpo de su hijo, Sibusiso, en la misma zona. Al parecer, sufrió una lesión en la cabeza cuando el asesino se llevó a su madre. Fue la víctima más joven del asesino. Tan solo tenía 2 años. Todo esto interesó a la prensa sudafricana, generalmente preocupada por historias de la comunidad blanca más que por los residentes invisibles de las comunidades negras. Recuerden que estamos hablando de que este es el momento del apartheid en Sudáfrica, ese periodo en el que hubo una grave segregación racial. El fantasma del ABC Killer reapareció en el imaginario popular. Hubo una ráfaga de cobertura mediática de corta duración que se esfumó en pocas semanas. El pánico invadió al país pocos meses después, cuando el asesino finalmente le agregó la B a su apodo. Un terrible hallazgo en Boksburg alarmó a todo el mundo. B por los cuerpos de Boksburg. El 16 de septiembre de 1995, un policía fuera de servicio estaba en los matorrales alrededor de Boksburg cazando conejos con su perro. De repente, el perro olfateó y corrió a avisarle a su amo. Encontró algo y no era un conejo. El perro llevó a su amo hacia un cuerpo. Una mujer brutalmente golpeada y abandonada yacía en uno de los pozos de la mina que estaba por la zona. Los forenses llegaron en pocas horas y descubrieron que no era solo una víctima, sino una fosa común. Se exhumaron 10 cuerpos, todos en grave estado de descomposición. El operativo duró 2 días. Se cree que el asesino podría haber alardeado ante sus víctimas más recientes, mostrándoles los cadáveres apilados, justo antes de someterlas al mismo destino. ¡Qué pedazo de enfermo! O enfermos. No sabemos todavía. Fue fácil establecer el nexo entre esas víctimas y las de Atteridgeville. Enseguida la policía le dijo a la prensa que el peor asesino en serie de Sudáfrica estaba suelto. El caso capturó la atención de los medios en poco tiempo, sobre todo cuando Nelson Mandela en persona visitó la escena del crimen y dio el discurso con el que comenzamos el show de hoy. Las comunidades pobres y negras de Sudáfrica no confiaban mucho en la policía, y es comprensible. Por ello, el presidente tuvo que alentarlas para que prestaran su colaboración con las autoridades para capturar al asesino, diciéndoles: ya ellos no son el enemigo, necesitan nuestro apoyo. Algunos miembros de la comunidad ya habían reportado sus sospechas. El 17 de julio, Absalom Sangweni vio a una pareja entrar a escondidas a un terreno en North Boksburg. Enseguida les advirtió que no podían hacer eso. La pareja ignoró su advertencia y siguió de largo. En una hora, el hombre regresó solo. Se metió un objeto pequeño y brillante en el bolsillo, miró nervioso a su alrededor y después se fue. Sangweni, temeroso, se preguntó por el destino de la joven, así que inspeccionó la zona y encontró el cuerpo de Josephine Milangeni. Había sido estrangulada. Desafortunadamente, ya el asesino estaba muy lejos. Sangweni no pudo dar más detalles. Un Mindhunter en Sudáfrica. Después de meses, eso fue lo más cerca que estuvo la policía de identificar al sospechoso. La atención mediática agregó presión al asunto, entonces decidieron desarrollar un perfil psicológico del asesino para especular sobre sus próximos pasos. Miki Pistorius fue la responsable, la primera experta en perfiles criminales de Sudáfrica. Boceteó la imagen de un hombre en torno a los 30 años, negro por el testimonio de los testigos y porque podía moverse por barrios negros sin llamar la atención. Guapo y encantador porque logró ganarse la confianza de sus víctimas y bueno, además de eso, con toda certeza,
misógino de pura cepa. Según el perfil, un tipo seguramente divorciado o separado, al que le gusta ir a bares, quizás con algunos antecedentes penales, robos menores, fraudes y una persona a la que le gusta coleccionar recuerdos de sus víctimas. También dijo que el asesino es muy sexual y lee pornografía. Esto es dicho por Mickey Pistorius. Se masturba con fantasías agresivas y cree que las mujeres son objetos de abuso. Disfruta encantarlas y tener control sobre ellas. Es calculador al acercarse a sus víctimas y está muy consciente de que las va a matar. Le gusta anticipar y saborear ese pensamiento mientras las ablanda. Ajá, describió a un perfecto idiota. Si te parece forzada o muy específica la descripción, te vas a sorprender con lo cierto que resultó ser casi todo. En esa época, Pistorius todavía se estaba entrenando en el desarrollo de perfiles, por lo que pidió ayuda a un veterano retirado del FBI, Robert Ressler. Él fue una de las inspiraciones, o la inspiración principal, para los creadores del show de TV Mindhunter y la primera persona en usar el término asesino en serie. Si no han visto Mindhunter, vayan a ver Mindhunter, está en Netflix y es demasiado buena. Es una historia real además y es como el cuento de los que perfilaron, los que crearon los primeros perfiles precisamente de estos asesinos en serie. Fueron los que empezaron a notar patrones en este tipo y algún tipo de conducta. Así que es muy interesante y ayuda además a entender a este tipo de casos y este tipo de locuras. Ressler estuvo una semana en Sudáfrica como consultor y le dio el voto aprobatorio al trabajo de Pistorius. Estuvo de acuerdo en la relación entre los tres casos. Juntos llegaron a la conclusión de que el asesino contactaría a los medios tarde o temprano, basados en el primer intento que hizo por comunicarse con la policía a través de un graffiti raro. ¿Se acuerdan? Las rayas en lo que tenía escrito el cuerpo de la primera víctima de la que hablamos acá. También se mantuvo la sospecha de que el asesino no operaba solo e incluso pudo haber sido cómplice directo de David Selepe. Evidentemente, Selepe no pudo ser interrogado porque le habían disparado en la cabeza. Aún así, tarde o temprano se descubriría que los crímenes que le imputaron antes de morir sí tenían relación con el asesino. Vieron, yo sabía que no habían agarrado a esta gente. C de capturado. La policía intentó descubrir las identidades de cada uno de los cuerpos que exhumaron en la fosa de Boksburg, cerca de la mina Van Wyck. No pudieron identificarlos a todos, pero con la mayoría lograron hacer un rastreo hasta llegar a casos de personas desaparecidas en los meses anteriores. Una de ellas era Amelia Rapodale, de 45 años, desaparecida el 7 de septiembre. Después de recibir la amarga noticia, el esposo buscó entre las cosas de la difunta y encontró un envoltorio que en la parte delantera decía Organización Comunitaria de Protección Infantil. Detrás estaba escrita una dirección en Pretoria, aparentemente la sede principal de la supuesta organización. Además, había fecha y hora en el texto del envoltorio, justo el día que Amelia desapareció. Abrió el sobre esperando encontrar la solicitud de trabajo, pero como ya habrán imaginado, la oferta nunca existió. La policía ya sabía que esas ofertas de trabajo eran una estrategia recurrente usada para atraer a docenas de mujeres y matarlas. En julio, el taxista Jimmy Lepewell reportó que su esposa tenía una entrevista con un tal Dr. Williams el día que desapareció. Ese día salió de casa emocionada, con la idea de tener un puesto en la organización benéfica del doctor. Jimmy la volvió a ver 3 semanas después cuando lo llamaron para identificar el cuerpo. Qué cruel esta forma de redactar de Callum, vale, por favor. Parecía que las autoridades ya tenían una posible dirección del empleador misterioso. Sin embargo, cuando buscaron la supuesta organización benéfica a la que Amelia iba a aplicar, repararon que no estaba registrada. Sin embargo, hurgaron un poco más en esos datos falsos y encontraron algunos posibles sospechosos. Y hubo uno en especial que les llamó mucho la atención. La llamada misteriosa. Las autoridades empezaban a sentirse optimistas y la investigación dio un giro inesperado el 3 de octubre de 1995. El ABC Killer contactó a la prensa. Se hizo realidad una de las profecías más específicas de los perfiladores psicológicos que trabajaron en el caso. Les encanta, los asesinos en serie y de verdad, y especialmente a los misóginos estos, a los que asesinan mujeres, les encanta que les den atención. Les encanta que cuando ya tienen rato en donde los están buscando y no los han agarrado, les gusta que buscar la forma de que los encuentren o de que sospechen o dejar por ahí una cosita. De verdad que son unos enfermos, impresionante. Pocas horas después de que encontraran el último cuerpo, el de Agnes Mbuli, de 20 años, el periódico The Star, ubicado en Cape Town, recibió la llamada telefónica. Contestó el periodista Tamsin de Beer y el interlocutor se identificó como Joseph McWena, el hombre que tanto han buscado.
En la entrevista, McWenner dijo que estuvo preso por un crimen que no cometió y que los crímenes fueron la venganza de esa experiencia tormentosa. Obligué a una mujer a ir donde yo quería y cuando llegamos le dije, ¿sabes qué? Me hicieron daño y por eso yo te voy a hacer daño. Ahí la maté, confesó. ¿Qué clase de locura y de animal enfermo es este? Cuando le preguntaron cuántas víctimas llevaba, dijo el número 76, es decir, que faltaban muchos cuerpos por encontrar. Antes de colgar, dio las coordenadas de uno de ellos y resultó ser verdad. McWenner se regodeó con el gran número de víctimas, pero hubo un crimen que negó con convicción. El caso de Sibusiso, el niño de 2 años y su madre Leta. El asesino dijo que le encantaban los niños y jamás sería capaz de hacerle daño a ninguno. De Beer le preguntó si había algún número donde contactarlo en el futuro y McWenner se lo dio con gusto. Era un teléfono público en Pretoria, pero para cuando la policía llegó, por supuesto, él ya se había ido. La policía quedó muy decepcionada porque además ya estaban casi seguros de haber descubierto la identidad del misterioso McWenner. Días antes de la llamada, seguían recopilando detalles de la falsa organización benéfica usada para atraer potenciales víctimas con ofertas de trabajo. Empezaron por buscar llamadas recurrentes en los registros telefónicos y en ese proceso encontraron un número al que varias víctimas habían llamado. Le pidieron a la compañía telefónica los datos y así llegaron a una mujer en Pretoria. Cuando le preguntaron por la supuesta organización benéfica para niños, ella mencionó a su hermano, Moses Sithole, un activista comunitario de una organización parecida, trabajador y conocido por regresarle niños fugados a sus padres. Suena adorable, ¿no? Pero apenas le dieron un vistazo al pasado de Sithole, se dieron cuenta de que su perfil encajaba con lo que ellos y toda Sudáfrica estaban buscando. Primero, tenía relación con Amanda Tete, la segunda víctima de Cleveland. Tenían un romance en la época en que la asesinaron, una aventura, mientras que su esposa estaba en casa embarazada de su primer hijo. Míralo, he was a player. Recuerden que la tarjeta de crédito de Tete siguió a las autoridades a su primera pista importante, lo que produjo el arresto y muerte de David Selepe, y eso conecta a los dos sospechosos. Encima, Sithole ya había sido acusado de violación con apenas 31 años. Pasó 6 años en la cárcel por un abuso en 1989. Notarás que la biografía de este hombre coincide con los detalles del tipo de la llamada misteriosa que confesó sus crímenes en el periódico. Se alinearon los astros para los detectives, creyeron que lo tenían. Solo había un problema. Nadie sabía dónde estaba Sithole. Su esposa lo echó de casa en diciembre del 94 y desde ese entonces dormía en las calles. No sabían por dónde empezar a buscar, por lo que decidieron publicar en la prensa una imagen del sospechoso. A principios de octubre su cara estaba en las primeras páginas junto a una advertencia del comisionado de policía George Fivas, quien pidió a los grupos mafiosos no tomar la justicia por sus propias manos y colaborar con la captura. Cualquiera que se encontrara con Sithole debía seguir el procedimiento legal estándar, entregarlo a las autoridades, no sin antes meter una patada en el culo. No lleves un hacha a un tiroteo. Lamentablemente, Moses Sithole evitó ser capturado por bastante tiempo. Una semana después de ser revelado su rostro, aparecieron 3 víctimas más alrededor de Boksburg: Agnes Mbibuli, Beauty Ndabeni y una Jane Doe aún no identificada. El asesino estaba libre de la cárcel, pero no libre de presión. El tema de las mafias en Sudáfrica era algo muy serio. Existe un linchamiento en particular llamado necklacing, que alude a la acción de amarrar un collar y consiste en llenar unos cauchos con gasolina y ponérselos a una persona alrededor de sus brazos y pecho para después encenderles fuego. No suena nada bien. Quizás para protegerse, el asesino contactó a su cuñado a mediados de octubre para que le ayudara a conseguir un arma. Acordaron encontrarse en la fábrica donde trabajaba en Benoni, al norte de Boksburg. Pero el cuñado, como cualquier otro conocido cercano, ya no era leal al ABC Killer. Fue a la policía y ayudó a organizar la operación de captura contra Sithole. El inspector Francis Mullovetsy fue a la fábrica como guardia de seguridad encubierto, sin que ninguno de los empleados regulares supiese nada. El 18 de octubre llegó Sithole a la hora acordada. Le invitaron a pasar y esperar con la excusa de que estaba lloviendo. Sithole se negó a entrar y empezó a sospechar de toda la situación. Cuando el inspector Mullovetsy entró, el ABC Killer se echó a la fuga. Durante la persecución, el detective dio 2 disparos al aire. Logró arrinconar a Sithole en un callejón y el asesino sacó un hacha. No sabemos de dónde la sacó. Mullovetsy le disparó en la pierna derecha, pero Sithole seguía atacando. La lucha entre ambos se mantuvo unos minutos con un hacha. Sithole le mordió el pulgar al detective, quien antes le había disparado 2 veces directo al estómago, y así concluyó la pelea. Después de 2 días en terapia intensiva, el ABC Killer fue transferido a un hospital militar, donde se recuperó completamente. No te lo esperabas, ¿verdad?
Hasta el momento, casi todas las profecías de los expertos en psicología se habían cumplido. Moses ya era un abusador a los 30 años, se había separado de su esposa, sentía un genuino odio por el género femenino y había decidido contactar a los medios. Y las cosas no terminan ahí. Una fuente no corroborada reportó que el asesino se negó a hablar hasta que le llevaron a una oficial mujer, con quien confesó ser culpable de más de 10 asesinatos. Incluso dio detalles y se tocó mientras lo hacía. Las predicciones no fallaron. Moses Sitole era un tremendo idiota. Aquí les mostramos parte de lo que la oficial le sonsacó al hombre. No incluye las interrupciones de masturbación, afortunadamente. Una biografía miserable. La historia de Moses Sitole empieza en Boslorus, Boksburg, en 1964. Nació en el seno de la pobreza durante el periodo del apartheid y su familia tuvo momentos muy difíciles desde que su padre murió. Su mamá decidió que no podía criar a 5 niños, así que los dejó en una estación de policía y pidió que nunca les dijeran quién había sido su mamá. Qué terrible esto, ya aquí todo mal. O sea, no solamente el hecho de que comienza, de que nace en la pobreza y todos los traumas y todas las cosas que eso imprime en un niño, sino que además su mamá lo abandonó con sus hermanitos, los soltó, los dejó en una policía. Qué tristeza. En ese momento, Moses tenía 5 años y pasó 3 años en orfanatos antes de lograr escapar del abuso sistemático del personal de esos lugares. Su mamá, de nuevo, lo rechazó y lo devolvió al orfanato. Después de escapar por segunda vez, se fue a vivir con Patrick, su hermano mayor. Cuando tuvo edad suficiente para trabajar, se empleó en una de las minas de oro en Boksburg y junto a ello tuvo otros trabajos raros para mantenerse. A los 20 empezó a desenvolverse como consejero no oficial de jóvenes. Encontraba chicos fugados en la calle y los regresaba a casa de sus padres. Quizás los convencía explicándoles de que era un gran privilegio tener una familia que les quisiese. El trauma de su abandono le afectó profundamente y no lo manejó nada bien. Su primera condena. Moses tenía fama de mujeriego. Sus amigos y familia le conocían por empezar su actividad sexual desde muy joven. Tenía una larga fila de noviecitas. Sin embargo, lo que no sabían es que era muy violento con ellas. Se sospecha que su primera violación ocurrió en septiembre de 1987. La víctima fue una mujer de Johannesburgo, quien después testificó contra él por otro crimen. En 1988 empezó a abusar de Sibongile Nkosi, su novia de 17 años, y le hizo lo mismo a su hermana de 15 años, quien más adelante confesó haber sido estrangulada hasta quedar inconsciente durante el acto. Ese mismo año, Sitole atacó a otra mujer en Cleveland y en febrero de 1989 le hizo lo mismo a Bujiswa Doris Swakamisa. Amenazó a la víctima con un machete, que en Sudáfrica se conoce como panga. Le dijo que la mataría a machetazos si lo denunciaba con la policía. Meses después, la señorita Swakamisa empezó en un nuevo trabajo y allí se encontró a su agresor, esperándola frente a la puerta. ¡Jesus! Swakamisa llamó a la policía, vinieron a arrestarlo y les pareció una excelente idea dejar al violador junto a su víctima en el asiento trasero mientras iban camino a la estación. Fue una terrible decisión y lo peor es que Moses no ejerció su derecho a permanecer en silencio. Pasó todo el camino gritándole a Swakamisa, diciéndole que debió haberla matado cuando tuvo la oportunidad. ¡Qué horrible! Obviamente en el juicio cambió el discurso, dijo que era inocente, pero el daño ya estaba hecho. Lo condenaron 6 años por violación. Sitole enamorado. En la cárcel conoció a Martha Ndlovu, quien iba cada cierto tiempo a visitar a su sobrino. Durante el juicio por asesinato comentó: empezó a escribirme cartas. Al principio no contesté, pero después accedí a tener una relación. Entonces iba regularmente a visitarlo hasta que le dieron libertad condicional en noviembre de 1993. ¿Qué es esta locura de las personas que se enamoran de los presos? Ni siquiera es que están presos juntos, entonces son 2 tipos presos que se enamoran o 2 tipas presas que se enamoran, que es como normal. No, es un tema, de verdad yo no lo logro entender. Es un tema de esta gente que le empieza a mandar cartas a los presos, o se empieza a mandar correspondencia, o de alguna forma u otra tienen teléfonos y se comunican y se enamoran y no se conocían antes y empiezan a tener relaciones y esta persona está dentro, la otra está afuera, después sale y todo va a salir mal después y es como súper mala idea todo eso. Todo eso es una cadena de malas decisiones, comenzando por el hecho de qué haces tú fijándote en un preso. Eso es como una gran red flag, de verdad yo eso nunca lo voy a entender y es súper, súper, súper común.
No quiero cuestionar los gustos de Marta al momento de elegir romances, ya lo hice, pero supongo que esto nos sirve para imaginar cuán convincente podía ser este idiota. Manipular mujeres era parte importante de las fantasías de poder de Moses, justo como los psicólogos sospecharon. Su motivación principal era el control a través de la violencia. Sin embargo, en la cárcel perdió ese poder. Más adelante contó que sus compañeros de celda lo golpearon y abusaron de él merecido, por lo que también se convirtió en una víctima de violación. Quizá a eso se refería cuando dijo durante la llamada: me hicieron daño y ahora yo voy a hacer daño. Tal como dijo Marta, lo liberaron en 1993 por buen comportamiento. La pareja se mudó a una casa en Pretoria, ella quedó embarazada de Bridget y se casaron poco después. En esa etapa, Sithole decidió buscar una organización benéfica, Youth Against Human Abuse, o Juventud en contra del abuso a los humanos, para continuar con el buen comportamiento y hacer trabajo social. Con la ayuda de un compañero de trabajo, redactó formularios de apariencia oficial para denunciar abusos contra mujeres y niños, luego los distribuyó en escuelas y centros comunitarios. También organizaba reuniones en escuelas locales y ofrecía ayuda a organizaciones que combatían la violencia doméstica, al tiempo que continuaba ayudando a personas que vivían en la calle o a jóvenes fugados de sus casas. Cualquiera juraría que se convirtió en el líder comunitario perfecto, un hombre de familia que luchaba contra el maltrato. Pero como bien sabemos, en simultáneo estaba convirtiéndose en el abusador más peligroso de esas comunidades y de Sudáfrica entera. Su táctica, una muy buena lección. Moses usó formularios muy parecidos para atraer a sus víctimas. Se presentaba como un hombre de negocios, un exitoso empresario con vocación para la caridad, y le ofrecía trabajo a mujeres de comunidades con altos niveles de desempleo. Usaba uno de sus 6 alias para acercarse a ellas en la calle y presentarles la oferta. Su encanto y su labia le favorecían. Las invitaba a su organización benéfica para una entrevista y una vez convencidas las llevaba a tomar un atajo hacia el edificio de la organización. Eso significaba ir a lugares remotos y alejados, idóneos para atacar. Él mismo contó que esos actos violentos empezaron por casualidad, cuando una de sus víctimas se acercó a él pidiéndole indicaciones para llegar a un lugar. En ella vio a aquella mujer que lo envió a prisión hace tantos años y decidió vengarse del género femenino en general. Su esposa tenía 5 meses de embarazo en ese momento. Moses dijo ante las cámaras: la maté y la dejé ahí. Me fui a la casa y me di una ducha. Ese año le hizo lo mismo a muchas mujeres, algunas encontradas con las manos atadas, otras con los ojos vendados, algunas veces con la ropa sobre la cara, como si el asesino no pudiese verle el rostro a la persona que acababa de asesinar. A pesar de su carácter abusivo y violento, una pequeña discusión fue lo que causó su divorcio en 1995. Se había llevado al trabajo unas llaves que pertenecían a una de las escuelas donde tenía sus reuniones de caridad. La escuela se las pidió a Marta de regreso y cuando Moses llegó a casa esa noche, tuvieron una discusión que causó la ruptura. Sithole continuó con sus hazañas mientras vivía en la calle y dormía en estaciones de tren entre Pretoria y Joburg. Esto fue una excusa para botarlo de la casa. En ese entonces empezaron a aparecer cantidades alarmantes de cadáveres en Atteridgeville, la mayoría cerca de los ferrocarriles. Mientras esperaba el juicio por los asesinatos en la cárcel de Boksburg, Sithole accedió a ser filmado confesándolo todo. Lo grabó uno de sus compañeros de celda. Le prometieron que parte de las ganancias irían a su hija. En el video se fumó un cigarro mientras describe el horror al que sometía a sus víctimas. Decía que les estaba dando una muy buena lección. La lección empezaba con tormento, pues les explicaba a sus víctimas exactamente qué planeaba hacerles. Las retaba a escapar o morir. Sus métodos se fueron haciendo más sofisticados con el tiempo. Les ataba las manos al cuello para que se sofocaran ellas mismas al intentar resistirse. ¿Qué nivel de enfermedad? No sabemos cuántas vidas se llevó Moses, eso sigue en debate. Cuando fue a juicio le imputaron cargos por 38 víctimas. Sin embargo, en el video dice que fueron solo 29 desde julio de 1995 en adelante y que el resto le fueron adjudicadas injustamente por la policía. Es difícil tener precisión con la cifra, puesto que cuando llamó al periódico The Star dijo que eran 72. Lo que sí sabemos es que el 6 de noviembre apareció la última víctima del ABC Killer. Un hombre de Hermiston encontró el cuerpo en un terreno. Después de eso cesaron los asesinatos. Parece que la policía por fin había capturado al asesino correcto. Juicio. Moses fue juzgado por sus crímenes un año después. Lo trasladaron a la prisión de Pretoria y allí le diagnosticaron VIH. Lamentablemente, su hija y esposa también se contagiaron. Otro motivo más para querer al enemigo público número 1 de Sudáfrica. Al parecer, los guardias y los presos de la cárcel de Pretoria tampoco eran sus fans. El día del juicio, el 14 de noviembre de 1996, apareció lleno de sangre y con una herida en la rodilla. Según las autoridades de la prisión, esa mañana se cayó, pero me imagino que ese día alguien decidió que Moses también necesitaba una muy buena lección. Se pudo reagendar el juicio para febrero. Moses Sithole enfrentó 38 cargos de asesinato, 40 cargos
cargos por violación y 6 por robo. La fiscalía reunió 350 testigos, desde sus primeras víctimas de violación hasta los familiares de las fallecidas. 350 testigos en contra, con el objetivo de dejarlo tras rejas durante el resto de su vida. La evidencia. El caso estaba bien armado. Primero, tenían la confesión que se grabó en la cárcel el año anterior, aunque en el juicio lo negó todo. Encima, un experto en voces de América lo identificó como la persona que llamó al periódico. El acusado mantuvo la calma siempre, también cuando las familias de las víctimas le gritaron desde la banca. Incluso mostró poca emoción cuando su esposa se subió a dar testimonio. Le negó la petición de sostener a la niña mientras ella se testificaba. Ella dijo ante la corte que dejó de amar a su esposo en el momento en que descubrió realmente quién era. Mucha de la evidencia pudo corroborarse tanto por la esposa del asesino como por las familias de las víctimas. Se comprobó que Sithole guardó las joyas de sus víctimas como si se tratara de trofeos, típico de estos incels enfermos, gracias a que las familias identificaron las piezas. El proceso duró meses y de nuevo Sithole tuvo que posponer el juicio. En una sesión lo sacaron de emergencia de la corte porque estaba vomitando sangre. Tenía una úlcera estomacal a causa del disparo que había recibido el año anterior. La versión de la defensa ejemplifica muy bien la estrategia que tenía. Pintar a Sithole como una víctima, un maltratado, obligado por la policía a confesar crímenes que no había cometido. Cuando recrearon el evento de los disparos, dijeron que Sithole no atacó a ningún oficial con un hacha. Sí, solo estaba caminando en la calle así casualmente y tuvo un choque accidental con el inspector Mulovetsy. Luego, sin pronunciar palabra, el policía empezó a dispararle sin motivos. No sean ridículos. Es Sudáfrica, no América. Es un chiste, porfa, no me disparen a mí. El veredicto. El argumento de Sithole como una pobre víctima no tuvo mucho éxito en el juzgado. El 5 de diciembre de 1997, después de un juicio largo, lo condenaron duramente. La lectura del veredicto duró 3 horas y él estaba ahí sentado, desafectado, haciendo notas en una libreta. Al final reunió sus documentos y se fue de la corte con una sonrisa. Al día siguiente regresó al juzgado para la sentencia. El juez David Carstairs le dijo a Sithole que si en Sudáfrica no hubiesen declarado la abolición de la pena de muerte en 1995, esa era la condena que le habría dado sin dudarlo. Pero como eso no era posible, le dio la máxima sentencia por cada uno de los crímenes, una tras otra. Eso daba un total de 2.410 años tras las rejas. Y lo mejor es que para solicitar la libertad condicional por buena conducta tendrían que pasar 930 años. Listo. Ni Matusalén. Los espectadores de la sala aplaudieron al escuchar la sentencia. Algunos no estaban satisfechos aún y suplicaban el regreso de la pena de muerte, un sentimiento que también se transmitió en los medios poco después. Pero bueno, digamos que es un final satisfactorio para la mayoría y que se acabó uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Sudáfrica. El peor asesino en serie del país estará muy lejos viviendo en la cárcel de máxima seguridad de Pretoria por el resto de su vida. Las secuelas. Esa es la historia del ABC Killer, Moses Sithole, pero queda una duda clave. ¿Él era el único culpable? Mencionamos cómo otro asesino violador, David Selepe, tenía la tarjeta de crédito de la amante de Sithole que fue asesinada. ¿Será que de verdad trabajaron juntos? Los métodos eran similares. Selepe también se hizo pasar por un rico y exitoso hombre de negocios para atraer a sus víctimas. Después de la captura de Sithole, exoneraron a Selepe, después de su muerte, de 4 de los 6 cargos por asesinato, transferidos por supuesto al ABC Killer. Pero Sithole negó rotundamente esos crímenes, incluso su video de confesión. Puede ser que de verdad los cometió Selepe. Queda la posibilidad de que haya entrenado a Sithole con sus métodos o que simplemente haya sido una inspiración sin haberlo conocido. Otra alternativa es que haya sido una coincidencia que la tarjeta acabara en manos de Selepe. Pero vaya coincidencia, por favor. Queda una sola complicación. Hay quienes especulan con un tercer asesino, quizás un cómplice o un imitador. La policía manejó esa teoría durante un tiempo, pero nadie ha sido arrestado hasta la fecha. Cualquiera que le siga un poco la pista al caso se podrá dar cuenta de que hay varios cuerpos a la deriva, incluso después de que ambos fueron capturados y acusados. Por otro lado, algunos reportes indican que Sithole habló de 72 víctimas mientras estuvo en la cárcel. Puede que haya sido más prolífico que nadie en lo suyo y que realmente fue responsable de esa atroz cifra, pero quién sabe. Incluso si queremos ponernos intensos, se le pueden atribuir solo 2 víctimas. No lo sabemos con seguridad. Lo que sí sabemos con toda certeza es que sus crímenes le hicieron contraer VIH y transmitírselo a su esposa y a su hija. Martha y Bridget fallecieron a causa de complicaciones con la enfermedad, porque nunca tuvieron acceso a la salud pública.
Sitole, por otro lado, tenía derecho a un tratamiento médico en prisión que superaba los beneficios de muchos sudafricanos en condiciones de pobreza. Quizás vivió más en la cárcel de lo que habría vivido en las calles. No puede vivir hasta el 2927 al menos. A lo mejor esa ironía mantiene al juez despierto en las noches. Así concluye nuestro viaje por la historia de una de las peores cosas que le han pasado a Sudáfrica. Moses Sitole se escondió tras la fachada del hombre ejemplar, dedicado a la comunidad, mientras aterrorizó a las mujeres con un objeto enfermizo de venganza. Sus crímenes no eran ataques hacia una persona, los diseñó para aterrorizar a las mujeres, al género femenino en general. No le importó si ellas eran hijas, esposas o madres, como su propia esposa e hija. Por desgracia, ese tipo de personas son más comunes de lo que creemos y no están solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. Hace poco tuvimos la ola de asesinatos del estadounidense Robert Aaron Long, cuyo objetivo eran masajeadoras de spas, con la excusa de vengarse de las tentaciones sexuales. País distinto, historia distinta, mismo odio misógino. Es atemorizante darse cuenta de que este tipo de psicología es común. Solo basta con darse una vuelta por internet. O bueno, si ya tuviste suficiente de miseria y violencia por hoy, anda a tomarte un té y ver videos de cachorros. Tu próxima dosis estará lista cuando vuelvas. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. El nombre de Miki Pistorius, experta en perfiles psicológicos de asesinos, quizás les suena conocido. Es porque es la tía de otro asesino sudafricano, Oscar Pistorius. O sea, lo pensé en algún momento, como, ¿será que tienen algo que ver? Miki afirma tener una especie de percepción extrasensorial para detectar asesinos, pero no se sabe si predijo el destino de su sobrinito. No todas se ganan, supongo. Oscar Pistorius es este tipo que me parece que era como atleta o algo así, que tenía... Entiendo que no tiene piernas, entonces tiene... Sí, claro, es este tipo que tiene como estos arcos de plástico en estas prótesis, que son como unos arcos de plástico en las piernas para correr. Y se hizo muy, muy famoso por eso. Y este tipo fue el que le pegó unos tiros a la esposa a través de la puerta del baño en la casa. Una cosa así horrible. Bueno, sobrinito de la señora esta. Apéndice 2. Algo breve sobre David Selepe. La policía le montó una persecución después de que lo identificaran como posible culpable de los asesinatos de Cleveland. Lo encontraron en un vecindario de Mozambique, en su Mercedes-Benz, con recortes de periódico de los crímenes en la guantera. Antes de su muerte, confesó 15 asesinatos, 4 más de lo que se creía. Entonces, ¿los asesinos actuaron solos o tenían algo organizado en conjunto? Saquen sus conclusiones. Digan ustedes. Eso fue todo en este episodio de The Casual Criminalist en español, un episodio largo. Recuerda que semanalmente tenemos episodios largos y cortos. Recuerda también que te puedes suscribir al canal, activar la campanita acá en YouTube para que te avise cuando tenemos un video nuevo. También recuerda que puedes dejarnos un review en todas las plataformas de podcast. Nos puedes escuchar en podcast también, estamos en todos lados, estamos en YouTube, everywhere. Así que eso, apóyanos, síguenos, compártelo con tus amigos y con la gente que tú sabes que les gusta el true crime y estos cuentos horribles de cosas horribles que hace la gente en el mundo, porque el mundo es horrible. Con eso me despido, nos vemos en un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español.